Ok, entonces, en el tema de hoy día, de la fuerza de voluntad, eh, y como ya conocen las que llevan más tiempo en estas clases, la pregunta es, ¿qué es la fuerza de voluntad para ustedes? ¿O qué entienden eh, por fuerza de voluntad? Me lo pueden compartir por el chat o activar sus micrófonos. Buenos días. Yo diría que es Ujú. tener motivación de hacer las cosas, eh, levantarte por la mañana, agradecer Ok, por lo que tienes, por por tu salud mental, por tu salud física, por tu familia, por todo lo que tienes. Todo eso fuerza de voluntad, tener motivación para hacer las cosas, a gestionar tu tiempo, que estoy trabajando en eso. Autocuidado, todo eso tiene que ver ahí eh, y con la fuerza de voluntad. Como tu perfecto. autoestima, tenerlo bien alto para tener motivación de hacer todo, ser positiva, no negativa, tener relaciones no tóxicas, saludables y todo eso. Perfecto. Muchas gracias, Anaí, por compartirlo. ¿Alguien más que quiera ahí compartir qué es Puede la ser fuerza de voluntad? Ujú. puede ser un impulso que nos ayuda a tomar decisiones y acciones. Perfecto. Un impulso que nos ayuda a tomar, ¿no es cierto?, las decisiones o acciones. Perfecto. Gracias, Brenda. Em, perfecto. Con esto ya, ¿no es cierto?, tenemos una base. La motivación, ¿no es cierto?, es una fuerza que nos permite eh, hacer cosas. Como decía también Brenda, un impulso, ¿ok? Por lo tanto, es de cierta forma energía. Obviamente esta energía es intangible, no se puede tocar, no se puede medir, no tenemos como una barrita de 100% cargada la fuerza de voluntad, ni 50% ni 30%. Es más bien una fuerza que nosotros podemos eh, obtener o sentir, ¿no es cierto?, de forma sensorial, pero no de forma medible en, en números, digamos, ¿ok? Entonces, ya sabiendo esto, tenemos una base que es energía, ¿ok? Tal como aparece acá en la primera imagen, aquí nos la ha pasado, ¿no es cierto?, que tenemos el despertador eh, y muchas veces posponemos la alarma por cierto motivo, porque podemos estar muy cansados o cansadas y muchas veces se genera esa batalla interna al despertar. No solamente con eso, sino que también con muchas de las acciones que queremos llevar a cabo, pero que eh, por temas de energía las dejamos para otro día, eh, para más tarde, para, ¿no es cierto?, el futuro y probablemente nunca se hagan, ¿ok? Entonces, todo esto, si lo resumimos en una palabra, lo podemos resumir en energía, ¿perfecto? Ahora, eh, ¿qué es importante acá? Es importante tener claro cómo funciona la energía en nuestro cuerpo. Vale decir, la semana pasada explicaba que durante la noche nuestro cuerpo eh, se carga en este caso, cortisol, que es un cortisol positivo, para que nosotros al despertar al día siguiente tengamos altos niveles de cortisol, ¿ok? Y eso nos permite empezar nuestro día con energía. Si nos vamos a la parte más reptiliana del cerebro, a la parte de supervivencia, eso nos permite sobrevivir el día, empezar el día con energía, porque antiguamente la función era despertar e ir en busca de alimento para sobrevivir, ¿ok?
Entonces, si lo llevamos, o si lo traemos, mejor dicho, al mundo actual, esa energía, si la utilizamos de buena forma, si descansamos bien, nos permite hacer las cosas que más nos gusta hacer o las actividades que nosotros queremos llevar a cabo. ¿Ok? Por lo tanto, esa energía, al empezar el día, va disminuyendo, ¿no es cierto?, a medida que van pasando las horas, y al final del día esa energía baja nuevamente, ¿ok? Y durante la noche entra en el ciclo de recuperación y empieza a subir nuevamente durante la noche para empezar el siguiente día y así sucesivamente. Vale decir, es como una onda. Sube, ¿no es cierto?, los niveles, baja los niveles, se recupera y vuelve a subir, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que al final del día, o sea, perdón, que al principio del día, al tener mayor energía de forma natural, es donde debiésemos colocar el foco de las cosas más importantes. Y esto es fundamental para que cuando armes tu rutina, consideres colocar las cosas más importantes al principio. ¿Por qué razón? Porque si colocas tus cosas más importantes al final del día, vas a tener poca energía y eso se traduce en poca fuerza de voluntad. Tu cuerpo va a estar cansadísimo y no vas a querer hacer esa acción que quizás quieres hacer, eh, pero sucede esta batalla interna, este diálogo interno, en donde al final decidas postergar y entras en una procrastinación negativa. ¿Ok? Eh, ¿Qué más relacionado con esto? Eso se relaciona, si nos vamos a la parte de la metafísica, con la ley del mínimo esfuerzo. ¿Ok? Esa ley del mínimo esfuerzo, que son leyes universales como la ley de gravedad, son leyes que no fallan, eh, dice que el cuerpo humano está diseñado para hacer cierto tipo de actividades con el mínimo esfuerzo. ¿Por qué razón? Porque eso nos ahorra energía y eso también asegura la supervivencia del individuo. Muchas de estas cosas que yo les menciono acá están relacionadas con la supervivencia, si se fijan. Y eso es fundamental entender cómo funciona tu cuerpo para sacarle también el provecho y de cierta forma hackearlo o utilizarlo a nuestro favor. ¿Y cómo lo podemos usar a nuestro favor? Esa ley del mínimo esfuerzo vale decir, ocupar la mínima cantidad de energía para hacer las actividades que tengo que hacer y de esa forma asegurar la supervivencia, es a través de los hábitos. Los hábitos son eh, acciones que al hacerlas de forma repetida, tu cerebro no tiene que estar pensando en qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo, o cómo o cuándo tengo que hacerlo. Entonces, acá la fuerza de voluntad se apoya muchísimo, es como un pilar fundamental el hecho de relacionarlo con los hábitos, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque eso optimiza tu energía y de cierta forma puedes llevar a cabo esta motivación que mencionaban ustedes, este impulso para las decisiones y acciones que son más importantes para cada uno de nosotros y nosotras, ¿ok? Entonces, ¿todo claro hasta el momento? ¿Alguna duda o consulta? Todo claro. Perfecto, gracias, Brenda. Ok, entonces, los hábitos, ¿cómo se forman para yo sacarle máximo provecho a esta fuerza de voluntad? En los hábitos tenemos eh, cuatro pasos básicos que son con respecto a, eh, uno, hacer que sea fácil, ¿no es cierto? El hábito que yo quiero desarrollar, vale decir, yéndonos a cualquiera de estas dos imágenes de ejemplo que tengo acá, ya sea alimentación o ejercicio, ¿ok? Alimentación.
Obviamente, si yo quiero pasar de una alimentación que no es saludable a una alimentación saludable, uno de los primeros pasos es empezar a cambiar ese tipo de alimentación. ¿Cómo cambio ese tipo de alimentación? Si estoy en casa, por ejemplo, lo que puedo hacer es sacar toda la comida que yo no quiero tener más, que es la comida chatarra o la comida no saludable, y empezar a reemplazarla por alimentos saludables. ¿Perfecto? Ese sería uno de los primeros pasos. Segundo, eh, que sea de fácil acceso. Es fundamental. ¿Por qué razón? Porque cuando las cosas que nosotros queremos hacer eh, de forma nueva, ¿no es cierto? Incorporándolas dentro de nuestros hábitos, se encuentran con resistencia, obviamente esa resistencia dificulta el trabajo de poder llevarlo a cabo eh, de forma inmediata, ¿ok? Y esto se relaciona también con la ley del mínimo esfuerzo. Tu cuerpo, por temas de supervivencia, no va a querer gastar energía en tener que ir a comprar esta alimentación saludable todos los días a 10 kilómetros de tu casa, que si es mejor quizás compras una vez a la semana todo ese alimento, lo dejas en cierta parte de tu casa y de esa forma haces o generas un fácil acceso a esa alimentación saludable. ¿Ok? Luego, lo otro importante es con respecto a las recompensas. ¿Ok? Es importante premiar a tu cerebro de forma periódica. No tiene que ser una gran recompensa. Esa gran recompensa puede venir al final, ¿no es cierto? Cuando logras ese gran objetivo. Pero eso no quiere decir que durante el proceso, que es la parte más importante, porque es ahí donde logras el cambio, le vayas dando pequeñas ganancias, pequeñas recompensas a tu cerebro para indicarle que estás haciendo las cosas bien y que vas por el buen camino. ¿Ok? ¿Se entiende hasta el momento los pasos que he mencionado? Que principalmente son esos de forma básica. ¿Ok? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, eso es una parte. Lo otro hábito, ahora voy a mencionarles ejemplos de hábitos que pueden utilizar, por ejemplo, para aplicarlo durante las mañanas y de esa forma optimizar la fuerza de voluntad. Uno es programar tu día la noche anterior. Esto ya lo hemos hablado, pero es fundamental. Cuando entiendes la importancia de hacer eso, eh, y eso está relacionado con la gestión del tiempo, te ayuda muchísimo, muchísimo a lograr buenos resultados de energía al día siguiente. ¿Ok? Entonces, acá está anotado uno de los primeros hábitos. Otro hábito muy bueno es lo que se conoce como, hay una procrastinación positiva, ¿ok? Eso es súper importante. Procrastinación positiva. La procrastinación positiva, eh, bueno, voy a explicar un poquito ahí. Hay una subdivisión, ¿no es cierto? Está la procrastinación. Generalmente tendemos a pensar que la procrastinación es negativa y existen dos tipos de procrastinación, de hecho. Está la negativa y la positiva. Entonces, la positiva es cuando tú, por ejemplo, quieres hacer algo, te surge alguna idea, eh, y por temas de tiempo quizás no las puedes llevar a cabo, y eso puede generar cierto tipo de ansiedad. Pero una forma de administrarla es anotando las cosas que quieres hacer o las ideas que te puedan surgir en el momento, y de esa forma le pones un plazo también, una fecha. Por ejemplo, hoy día te llega la idea de que quieres no sé, incorporar el hábito de levantarte a las 5 de la mañana. Perfecto, entonces quizás eso va a llevar un proceso, muy probablemente lleva un proceso y no lo vas a poder hacer de forma inmediata o al día siguiente. Pero si simplemente tomas esa idea, la anotas
en tu celular, toda esa preocupación o esa ansiedad que te pueda generar esa idea en específico, la sacas, la liberas de tu cerebro y la traspasas, ¿no es cierto?, a un cuaderno de notas o simplemente al celular. ¿Qué hago yo, por ejemplo? Me apoyo muchísimo con Google Calendar, que es, ¿no es cierto?, una opción que tiene en este caso por parte de Google, tanto en el computador como en el celular. Entonces, algo que me funciona muy bien es que en Google Calendar tú puedes anotar tareas y le puedes colocar la fecha y la hora, ¿ok? De esa forma, puedes también toda esta carga de energía que son tus pensamientos y tus ideas o acciones que quieres llevar a cabo, las traspasas, las sacas y las dejas anotadas. Por lo tanto, de esa forma también liberas energía. Si liberas energía a nivel mental, obviamente tú vas a tener más energía para enfocarte en las acciones o decisiones o actividades que quieras hacer durante el día, que es justamente lo que ustedes dijeron al principio. Este efecto que yo le estoy mencionando, la acción, ¿no es cierto?, de anotar las cosas que a ti te van surgiendo durante el día, tus actividades, tus hábitos, tener todo eso anotado, tu rutina, se llama efecto Zeigarnik, ¿ok? ¿Alguien ha escuchado sobre este efecto? No, la verdad. Efecto Zeigarnik, ¿no? Perfecto. Entonces, la ventaja que tiene o cómo funciona este efecto Zeigarnik es justamente lo que yo les mencionaba. Se trata de que tu cerebro no soporta tener procesos abiertos, ¿ok? Eso genera un desgaste a nivel mental y ese desgaste también hace que tu fuerza de voluntad disminuya. Y este efecto es fundamental entenderlo, te lo voy a explicar. ¿Por qué razón? Porque está relacionado directamente con la fuerza de voluntad. Zeigarnik, Bluma Zeigarnik, si no me equivoco, es el nombre de pila, eh, era una psicóloga rusa, si no mal recuerdo, y hizo un experimento bastante años atrás en un restaurante, ¿ok? En este restaurante, ella se fijó que los camareros o los meseros, o como les mencionas en sus países, la persona, ¿no es cierto?, que atiende cuando tú vas al restaurante, te anota el pedido de la mesa o de lo que quieres comer, se fijó que estas personas, estos camareros y camareras, recordaban mejor los pedidos de las mesas que estaban abiertas versus las mesas que estaban cerradas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que ella, al darse cuenta de esto, le preguntó a los camareros si recordaban los pedidos de las mesas que estaban abiertas, por ejemplo, y había una mayor claridad de las cosas que ellos habían pedido. ¿Por qué razón? Porque el proceso no estaba cerrado. O sea que el cerebro estaba reteniendo esa información, estaba ocupando energía. Y por otro lado, se fijó, ¿no es cierto?, que los camareros que ya habían cerrado las mesas habían olvidado fácilmente lo que habían pedido en esa mesa y estaban, ¿no es cierto?, ocupados con la actual mesa o los actuales pedidos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se traduce esto? El cerebro, al no soportar tener procesos abiertos, lo que hace es retener esta información y te va recordando cada cierto tiempo las cosas que tienes que hacer y que has dejado abiertas, ¿ok? En estas cosas que has dejado abiertas entra un mundo completo, vale decir, pueden ir actividades que quieras hacer durante el día, pueden ir ideas, proyectos, eh, alguna junta con un amigo, algún problema que tuviste, alguna discusión, alguna, no sé, un examen médico que te tengas que hacer,
el inicio de una nueva rutina, entran todo tipo de actividades. ¿Perfecto? Y al no estar cerrado ese proceso, tu cerebro lo que hace es guardar, 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 guardar toda esta información que está abierta para estarte recordando lo que tienes que hacer. Seguramente te ha pasado que en ciertos momentos del día ibas a hacer algo, no lo anotaste y quizás al día siguiente tu cerebro te recuerda, ah, tengo que hacer esto o tenía que hacer esto y eh, lo empiezas a hacer o quizás lo pospones y al día siguiente te pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Eso vendría siendo una procrastinación negativa, por ejemplo, el dejar de hacer las cosas para el día siguiente y no hacerlas, ¿ok? No darle un seguimiento, no darle acción. Entonces, esto se relaciona con lo que mencionaba anteriormente con el ejemplo. Vale decir, en términos de energía, en términos de fuerza de voluntad, es buenísimo para tu cerebro ir anotando las cosas que quieres hacer, darles una fecha, una hora y obviamente tratar de cumplirlas la mayor cantidad de acciones que puedas. ¿Perfecto? De esa forma, al no tener toda esta información en tu cerebro, te liberas de esa carga y tienes más energía para hacer las cosas que te importan o las acciones o decisiones que quieras llevar a cabo. ¿Perfecto? Esto es algo que no se conoce mucho, pero que se relaciona con el funcionamiento de tu cerebro. ¿Perfecto? ¿Dudas, consultas hasta el momento? No, todo está muy bien, Todo gracias. bien. De parte Perfecto. mía. Genial, genial, genial. Entonces, em, esos son los principales puntos. ¿Qué más pueden hacer? Otras acciones que ayudan a manejar la fuerza de voluntad. Cuando programas tu día la noche anterior, hay una técnica que se llama highlight, que también ya la he mencionado, pero es fundamental explicarla para quien no la ha, que no- para alguien que no la tiene o no la conoce, eh, que se escribe de esta forma. ¿Y qué quiere decir esto? Highlight es un término en inglés que quiere decir eh, poner en foco las cosas más importantes, ¿ok? De esa forma, tú puedes la noche anterior o en la tarde anterior o el día anterior programar tu siguiente día estableciendo de 3 a 5 cosas más importantes. ¿Por qué una lista pequeña? Porque si colocas 10 cosas importantes, mientras más cosas coloques, más programación vas a tener que tener. Y eso quizás te genera un poco de estrés o de preocupación. Entonces, lo que yo aconsejo al empezar con esto es que empieces con pocas actividades, con 3, con 5 actividades importantes que sean para ti. Adáptate, ve conociendo cómo funciona, eh, cómo va funcionando, cómo va mejorando tu día, tu fuerza de voluntad al pasar los días y al aplicar este tipo de acciones. Definitivamente todo esto te va a ayudar para lograr mejores resultados. ¿Perfecto? ¿Qué otra cosa más puedes hacer durante las mañanas y optimizar tu fuerza de voluntad? Hábitos poderosos, como es, por ejemplo, practicar el ayuno intermitente. Eso hace que tu sistema digestivo tenga tiempo para recuperarse y no empieces a ingerir alimentos de forma inmediata al despertar. ¿Ok? Eso es también optimizar tu energía. Para quienes tienen, por ejemplo, ahora están en temporada de verano y quizás pueden tomar más sol. Acá en Chile ahora estamos en invierno, quizás es un poquito más complicado, pero tomar sol ayuda muchísimo eh, a generar vitamina D y eso también eleva tu estado de ánimo. Perfecto. Todas las cosas que te ayuden a optimizar tu energía, que te ayuden a optimizar tu estado de ánimo,
están relacionadas o van o desembocan en optimizar tu fuerza de voluntad. Las duchas frías también son buenísimas para despertar, ¿no es cierto?, tu cuerpo, darle cierta activación de forma natural y utilizar esa energía, esa motivación para hacer las cosas. Otro punto importante que tiene que ver con la gestión del tiempo. Esta técnica está en un libro de Brian Tracy que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Perfecto. Y se conoce como el cuadrado, si no me equivoco, de la gestión del tiempo. ¿Qué quiere decir ese cuadrado de la gestión del tiempo? Ese cuadrado de la gestión del tiempo se divide en 4 partes. Las cosas que son importantes eh, y urgentes, ¿ok? Ahora, estas 4 divisiones están entre las cosas que son importantes y urgentes, importantes, no urgentes, eh, urgentes, no importantes, y me falta una que no recuerdo, pero están relacionadas con esas dos variables, ¿ok? Por lo tanto, eh, muchas veces nosotros nos enfocamos en las cosas que, al no tener un orden, nos enfocamos en las cosas que son urgentes, ¿ok? Pero que no son importantes. Y eso hace que, lamentablemente, perdamos mucho tiempo y mucha energía en esas cosas. Por ejemplo, una llamada telefónica importante, perdón, una llamada telefónica de emergencia que tuviste que contestar en ese momento y obviamente te sacó del foco de las cosas que querías hacer. Eh, Se te rompió algo, tuviste que ir a comprarlo o a repararlo de forma inmediata, te sacó el foco de lo que querías hacer. Todas las cosas que son como espontáneas, que surgen en el momento de forma imprevista y te sacan del foco, esas cosas nos hacen perder mucho tiempo. También el ocio. El ocio no es ni positivo ni negativo, sino que también se trata de saber utilizarlo, ¿ok? Porque también es un distractor y te ayuda a relajarte en momentos de estrés o cuando necesites una pausa. Perfecto. Pero al no tener tu tiempo gestionado, quizás también puedes gastar mucho tiempo en ocio. Pueden ser 1, 2 horas, 3 horas diarias donde tu productividad se ve afectada cuando no tienes una gestión del tiempo. ¿Cuál es el foco que menciona, en este caso, eh, el libro de Stephen Covey con respecto a la gestión del tiempo? Es que nosotros nos deberíamos enfocar en las cosas que son importantes, pero no urgentes. ¿Ok? El foco tiene que estar en las cosas que son importantes, pero no urgentes. Vale decir que se pueden programar, se pueden agendar. En este cuadrante, que es el segundo cuadrante eh, que yo te estoy hablando, es el cuadrante del crecimiento personal. Vale decir, acá lo ideal es que coloques la mayor cantidad de actividades que están relacionadas con tu crecimiento, con el estudio, con certificaciones, con hacer ejercicio, con una buena alimentación. Todas estas acciones que están relacionadas con tu bienestar emocional, con tu crecimiento personal, debiesen estar en ese cuadrante. Y son cosas que tú puedes programar, que tú puedes agendar. Por lo tanto, de aquí en adelante es importante que te centres en el segundo cuadrante. Esto está en el libro, se lo repito, es el libro de Stephen Covey. No sé si me haya equivocado al principio, creo que dije Brian Tracy, pero es de Stephen Covey. Y ahí pueden encontrar este tipo de información. Perfecto. Eso es principalmente acciones que yo les puedo compartir, que son, ¿no es cierto? Son varias, son pequeñas acciones
pero que si las van aplicando de a poco, eh, pueden lograr una gran diferencia en la gestión de la energía y la gestión de la fuerza de voluntad. ¿Ok? En resumen, la fuerza de voluntad es como un músculo. ¿Ok? Vamos a hacer cuenta que es acá, el bíceps. Si este músculo yo empiezo a hacer fuerza durante la mañana, ¿no es cierto? Voy a tener un mejor rendimiento eh, que en la noche, ¿ok? Si yo estoy ocupando constantemente este músculo, varias veces, por ejemplo, 10 minutos, al principio yo voy a tener mucha energía, voy a poder levantar muchas cosas, pero a medida que pasa las horas durante el día, quizás al mediodía, ya no me van a quedar fuerzas porque lo usé demasiado, fatigué el músculo, ¿ok? Esa es la relación que tienes que hacer con la fuerza de voluntad. Es como un músculo. Es un músculo con energía que si lo utilizas durante el día, ¿no es cierto? Se va fatigando y al final del día queda sin fuerza. Y le tienes que dar un descanso para que se reponga y se vuelva a recuperar y a elevar esa energía. ¿Ok? Formas de optimizar tu energía, tienes varias acciones, como por ejemplo acostarte y dormir, acostarte temprano, ¿no es cierto? O dormir simplemente lo suficiente para recuperar tu cuerpo. Puedes tomar duchas frías, puedes tomar cierto tipo eh, de tés, infusiones naturales para también elevar tu energía. Eh, Puedes gestionar tu tiempo la noche anterior, puedes programar las actividades que vas a hacer durante el día y apoyarte mucho en los hábitos. Los hábitos son acciones automáticas donde el cerebro no tiene que pensar y esto se relaciona, como dije al principio, con la ley del mínimo esfuerzo. Y esa ley es una ley universal, como la ley de la gravedad, en metafísica, por lo tanto, son leyes que no fallan y son comportamientos del cuerpo humano básicos relacionados con la supervivencia. ¿Ok? Eso es principalmente. Dudas, consultas. ¿Alguien que quiera saber algo más o alguna duda que haya tenido durante la clase? Por ahora no, todo quedó claro. Perfecto, perfecto, perfecto. Genial. Muchas gracias, Brenda. Eh, sí, sí, mencióname. No sé, no escuché, no sé si querías decirme algo, Ana. No, todo quedó claro. Esta es un área, lo que estoy explicando hoy, lo de los hábitos, lo del Google Calendario, todo eso que estoy trabajando, pues, que son Perfecto, muchas cosas que hacer. Sí, pero muy bien, me ha gustado mucho. Ujú, ujú, genial, perfecto. Gracias, Ana. ujú, Eh, ujú. Eso es principalmente entonces. Y para finalizar, es importante siempre tener presente esta filosofía. Esta filosofía la aprendí de uno de los libros de Tony Robbins, que es Poder sin Límites. Y esta filosofía timonel dice rectificar el destino, ¿ok? Y que es súper importante. ¿Por qué razón? Porque acá aparece la imagen de un barco, ¿no es cierto? Un medio de transporte ya sea acuático o incluso en un avión. Si en un avión tú, por ejemplo, vas del punto A al punto B, vale decir, vas desde Chile a Estados Unidos y en esa dirección el piloto o la persona que está a cargo, ¿no es cierto?, de ese medio se desvía solamente 2 grados, probablemente llegue a otro punto. Puede aterrizar en Canadá, puede aterrizar en México. Eh, Esa desviación pequeña que puede
hacer el piloto, puede generar también que tú llegues a otro destino que no quieres llegar. Por lo tanto, es súper importante cada vez que vamos sumando más cosas al crecimiento personal. Yo personalmente dejo 1 o 2 días para, durante la semana, para hacer este ajuste, ¿ok? O sea, voy viendo cosas que me van funcionando, cosas que no me van funcionando. Eh, es importante dedicarle por lo menos un par de horas a la semana a tu desarrollo personal. Ir viendo qué cosas te van acercando hacia tus metas, qué cosas simplemente no te van sumando y qué cosas no te están sumando y te están alejando. Eso también es importantísimo. ¿Qué cosas te están alejando de tu gran porqué, de tu gran objetivo que puedas establecer en la vida? ¿Ok? Entonces es importante aplicar esta filosofía. A mí me ayuda muchísimo ir rectificando. Si me estoy desviando un poco quizás hacia la izquierda, si me estoy desviando hacia la derecha, vuelvo al centro. ¿Ok? De eso se trata, es un constante ajuste. ¿Perfecto? Eso es, queridos y queridas.